Les decía que terminaría con unas ideas sobre cómo queríamos hacer nuestra logística. Les he explicado de manera muy general qué es la logística, cómo la definimos, cómo actúa, fundiendo esas funciones que les decía de manera homogénea, dónde actúa, en territorio nacional, en el exterior, cómo lo hacemos, con qué medios, con la estructura dentro del esquema del Ejército, con el mando de apoyo logístico del Ejército o bien con la fuerza logística operativa, uniendo las dos cosas bien coordinadas, la operatividad y la funcionalidad. De esa manera funciona la logística. Y ahora, ¿a dónde queremos ir con la logística en el Ejército de Tierra? También una cosa novedosa, el jefe de Estado Mayor del Ejército lo firmó hace muy poquitos días, hay una nueva organización de apoyo logístico en el Ejército de Tierra. Pues bien, esta nueva organización contempla principios, conceptos novedosos que les voy a exponer a continuación. Nuestra logística ha de ser conjunta para obtener, evidentemente, una mayor eficacia y rentabilidad en la gestión que afecte a los tres ejércitos. No pueden ir los tres ejércitos por separado en materiales y en elementos que funcionan de manera similar en los tres ejércitos. Es la tendencia, también quiero decirle, de todos los ejércitos de países vecinos hacia una logística conjunta. Nuestra logística ha de ser multinacional, porque aunque la responsabilidad última debe ser nacional, la necesidad de sencillez y economía obligará indudablemente a acuerdos entre naciones. Además, la necesaria interoperabilidad de medios y procedimientos y la difícil, casi imposible, autosuficiencia requieren una mayor cooperación industrial internacional. Ha de ser proyectable para mejorar la capacidad de generación y producción de nuestras unidades logísticas a base de una organización, que esto es muy importante, modular y móvil. Cada vez son más importantes los equipos móviles que tenemos en mantenimiento y el abastecimiento, tanto en territorio nacional como con motivo de operaciones en el exterior, modular y móvil. Adecuación tecnológica, empleando, que duda cabe, los nuevos avances tecnológicos en beneficio de la logística para hacerla cada vez más sencilla y eficaz. La importancia de la externalización, que ya he comentado hace un momento, utilizando al máximo posible la empresa privada. Obtención integral de recursos con un enfoque integral en dos aspectos. En lo temporal, contemplando la totalidad del ciclo de vida de nuestros materiales y sistemas de armas, y en el aspecto cuantitativo, previendo, además del material que se adquiera, tener en cuenta toda la documentación, todos los manuales logísticos de empleo de ese material, la formación incluso del personal que lo va a utilizar, las instalaciones y equipos de mantenimiento incluidos también en esos contratos que se quieren hacer para considerar la obtención integral de todos los recursos. Y, por último, dominio de la información, para conocer en tiempo real o muy próximo al real las necesidades que tenemos y las posibilidades que tenemos de verdad. Tenemos que saber qué es lo que hay, dónde está y cómo está. Si no, el apoyo logístico difícilmente podrá llegar en tiempo oportuno, como era una de nuestras misiones logísticas, apoyar en tiempo oportuno.